Nos encontramos en la tarde de hoy con el doctor Heriberto Pagán. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, sí. Muy Gracias, contento de estar aquí. muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, le quisiera preguntar, ¿dónde usted nació, doctor? En Yauco, Puerto Rico, en la Y, calle Santo Domingo, agosto 20 del 33. y creció en Bueno, esa área. crecí, estuve 2 años en Yauco. Mis padres se mudan a Mayagüez y desde Mayagüez estuve estudiando de primer grado en una escuela privada que era un saloncito de clase con Mrs. Méndez. Luego la escuela Muñoz Rivera hasta cuarto grado. Estando en cuarto grado, mis padres se mudan a Aguadilla por la Segunda Guerra Mundial para trabajar allí en lo que conocen ustedes como Raimi Field. Y allí en Aguadilla estudio quinto, sexto y séptimo grado en la escuela Carmen Gómez Tejera y la Marina. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, nos mudamos, volvemos a Mayagüez. Y ahí estudio en la Farragut School, después de High School y Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, y me graduó en el 1955. Así que estuve desde el primer grado hasta colegio viviendo en Mayagüez. Entonces, doctor, usted hace su bachillerato en biología en el colegio. Eso es correcto. ¿Y, El mayor en biología. y cuándo viene ese interés de estudiar medicina? Bueno, yo estoy en el área de la ciencia, lo que se llama el edificio de Celis, lo recuerdo. Y yo era miembro de la Tribeta, que era una sociedad médica, científica. Y entonces, mis maestros en particular, hago mención del doctor Virgilio Biaggi, perdón, ornitólogo que escribió el libro de neonatología para Puerto Rico, y el doctor Ramos, que fueron las personas que nos ayudaron a mí y a un grupo pequeñito de mis compañeros de clase, Mirna Segarra, Arcadio Jamírez, Luis Rodríguez, que da la casualidad que habíamos estudiado desde high school en el mismo salón y colegio. Y a nosotros nos ayudaron para entrar a la escuela de medicina. Ellos fueron los que insistieron que nosotros en realidad nos interesáramos en la escuela de medicina. Y por suerte, pues cogimos los exámenes, que había que coger los exámenes para ese tiempo. Y entonces nos aceptaron en la escuela de medicina. Doctor, ¿cómo ustedes recibieron la notificación? ¿Cómo usted recuerda ese día? Bueno, yo tengo la carta todavía del doctor Hinman, que era el decano en ese tiempo, y una carta del licenciado Jaime Benítez, él era, de hecho, fue y es el padre intelectual de las primeras clases, y él se ocupaba personalmente de todos nosotros, nos visitaba durante el tiempo en la escuela de medicina. Así que eso es una relación muy particular. La escuela de medicina para mí significa mi mejor tiempo desde el punto de vista de estudiante, porque tuvimos la oportunidad de vivir en el edificio de la Escuela de Medicina Tropical originalmente. Teníamos casa y comida, y todos los estudios nuestros fueron pagados por el pueblo de Puerto Rico. O sea, a nosotros no nos costó un centavo estudiar medicina. Y el propósito era que con la esperanza de que una vez nosotros nos graduáramos, le sirviéramos a Puerto Rico. Y la gran mayoría, yo diría que prácticamente todos, en una forma u otra, le han servido a Puerto Rico. Y doctor, ¿dónde usted hace su internado, su residencia? El internado lo hago en el hospital universitario, que es el primer año de ese hospital. Ese hospital surge porque el doctor Guillermo Arbona, que fue profesor nuestro de salud pública en ese momento dado histórico, era el secretario de salud, y se decide en ese momento mover todos los pacientes, facultad, todos los materiales del hospital de distrito de Bayamón a que se muden a lo que era el hospital de tuberculosos de adultos, y lo que se convierte
en el hospital universitario. En el 1959 se inicia el hospital universitario con un grupo de internos, 5 internos, y yo soy uno de ellos. Los otros eran doctor Portela, Martínez, Moxó y Santini. Esos eran los otros compañeros. El hospital universitario se inicia en el 59 y en el 1960 se inicia la primera residencia originaria en el universitario, que es la de radiología. Y yo inicio como primer residente de radiología. ¿Cuándo se interesa usted por la radiología, doctor? Durante el internado, porque cuando yo veía a los pacientes me identificaba demasiado con ellos y era fuerte para mí la cuestión de la enfermedad. Por eso, pues, por alguna razón, y quizás por otra persona que quizás me ayudó indirectamente a radiología, que era el profesor de fisiatría en esos momentos, y por alguna razón me interesó en la parte anatómica. A mí me interesó la parte anatómica. Y claro, en ese momento el doctor Rafael Díaz Bonet era el jefe de radiología del hospital universitario. Y en ese momento dado particular, el jefe de radiología del hospital universitario era el jefe de radiología de la Escuela de Medicina y a la misma vez el jefe del programa de residencia. Eso es importante para eventos que ocurren luego. Y ahí es que yo inicio como radiólogo, como residente. Y yo soy el chief resident por los próximos 3 años, porque yo era el primero. Así que ahí es que surge el problema de que muchos de los que me conocen se creen que yo soy el dueño de radiología. No, lo que pasa es que yo estaba mandando desde ese tiempo y entonces me acostumbré. Pero anyway, estudio los 3 años en el hospital universitario y en el 4º año, a instancias del doctor Antonio Ortiz, el jefe de pediatría de la Escuela de Medicina desde mis años de estudiante, me ayudó y me consiguió un espacio en el Children's Hospital Medical Center asociado a Harvard Medical School para hacer radiología pediátrica. Y en ese momento yo voy a Boston del 1963 al 64 y termino mi subespecialidad y me regreso a Puerto Rico. ¿A dónde regreso? Al hospital universitario. Y ahí sigo de radiólogo. Doctor, haciendo un corto paréntesis, ¿no? Dentro de su carrera en la medicina, usted perteneció a la Army National Guard. Cuéntenos sobre esa etapa y cuántos años estuvo. ¿Perdón? En el Army National Guard. Perdón, sí. No, yo ingreso en la Guardia Nacional en el 1961. Ya yo era residente de 2º año de radiología. Y estoy por espacio de 30 años y eventualmente subo por todos los rangos, ¿verdad? Con escuela militar, hasta que me convierto en el comandante del hospital, lo que se llama el 201 Surgical Hospital, 201st Surgical Hospital de la Guardia Nacional. Y tengo escuela militar que se llama el Command and General Staff College. Eso es un curso de 3 años con un examen final, lo recuerdo. Y esa es una educación en administración y te prepara para dirigir un regimiento del Army. Y eso pues me ayudó muchísimo en mi desarrollo como jefe de radiología eventualmente. Y en mi vida profesional, por supuesto. Doctor, le quiero preguntar también, usted trabajó en la Guardia Nacional con 2 muy buenos amigos, unas personas bien queridas dentro de nuestra institución, el doctor Román Franco y el general Vale. ¿Qué nos puede contar de ellos? Doctor Román Franco, compañero, colega, querido amigo, pues da la casualidad que mientras yo era el comandante del hospital, él era miembro del grupo de médicos del hospital. Y cuando yo renuncio o me retiro, en realidad me retiro de la Guardia Nacional, quien ocupa la posición de comandante del hospital es
Ángel Román Franco. Así que, y él fue el que se fue para Irak, y cuando hubo el movimiento de la Guardia Nacional con los árabes. González Vales, me dijiste algo, pues esa persona muy querida para mí porque primero, caballero, historiador. Historiador oficial de Puerto Rico. Exacto, historiador oficial de Puerto Rico. Y tengo la dicha de que él fue el que me puso el águila cuando yo subí a coronel full colonel de la Guardia Nacional. Así que tengo muchos recuerdos muy bonitos de él, persona extraordinaria. Doctor, regresando acá a la Escuela de Medicina, ya usted está con nosotros desde 1964. ¿Nos podría contar sobre sus experiencias como docente e investigador en su profesión? Bueno, todo ese tiempo consecutivo yo he estado en la Escuela de Medicina. Acuérdense que la Escuela de Medicina en el 1972 abre lo que conocemos como el recinto de ciencias médicas. Los años anteriores al 72 está el Hospital Universitario. En el 1967 abre las puertas el Centro Médico de Puerto Rico. Y todo lo que era radiología del Hospital Universitario, que era un equipo de 3 máquinas simples, nada especial, pero era lo que había en ese tiempo. Llegamos al centro médico, al segundo piso, donde había 13 cuartos de máquina de equipo al día. Y ahí es que entonces seguimos desarrollando la radiología. Debo añadir que durante los primeros años del hospital universitario, nosotros trabajamos en conjunto con los neurocirujanos. Y en aquellos tiempos, antes de tomografía computarizada, lo que hacíamos era arteriografía y neumoencefalografía y ventriculografía de los pacientes en unión a los neurocirujanos. Y por eso es que a través de los años, radiología siempre ha tenido una unión, en realidad, con neurocirugía. Y yo en particular, la subespecialidad, si se le puede llamar, y ahora es una subespecialidad, neuroradiología, la empezamos nosotros con neurocirugía. Y debo añadir que en mi mundo el segundo programa de residencia que surge en el hospital universitario es el neurocirugía. Y el primer residente de neurocirugía se llamó Rafael Rodríguez Chetini, que eventualmente muere durante su residencia. Pero guardo recuerdos extraordinarios de personas que fueron los que desarrollaron la neurocirugía en Puerto Rico, y en particular el doctor Nathan Rifkinson, doctor Guzmán López, doctor Álvarez de Chudén, son personas claves en el desarrollo de la neurocirugía en Puerto Rico. Es importante, y eso lo hicieron en el hospital universitario. Doctor, usted tiene una experiencia administrativa considerable. Usted ha sido director de la residencia de radiología de aquí de nuestra escuela, ha estado en centro médico, en el hospital universitario, en las Fuerzas Armadas, en veteranos, en el departamento de salud. ¿Nos puede resumir brevemente cómo ha sido eso parte de su formación profesional? Bueno, mira, yo empecé como residente, el primer residente de radiología en el hospital universitario. Estoy 3 años como chief resident. De ahí me muevo a Boston por ayuda, con una ayuda del doctor Antonio Ortiz, que me consiguió una posición en el Children's Hospital en Boston, en la Universidad de Harvard, y hice radiología pediátrica. Me regreso a Puerto Rico, vengo al hospital universitario, ahí inicio mi carrera académica en full time, o sea, todo el tiempo en el hospital. Y me desarrollo, voy por todas las posiciones de assistant professor, associate professor, etcétera, etcétera, hasta full professor. A través de esos años yo ingreso a la Guardia Nacional y me quedo en la Guardia Nacional por 30 años.
donde durante ese tiempo aprovecho y me ayudo en el sentido de administrativo, porque me ingreso a lo que se llama el Command and General Staff College del U.S. Army, que prepara, es un colegio de 3 años con un examen final. Yo fui el mejor estudiante, porque pues, eso era lo que me gustaba. Y eso prepara a uno para dirigir, comandar, en realidad en el ejército, un regimiento. Pero eso es administración como cualquier corporación. O sea que eso pues me ayudó en mi carrera profesional, porque me ayudó entonces en mi tarea académica. Del hospital universitario como hospital base de todos los programas de residencia de la Escuela de Medicina está desde el 1959 al 1967. Esto es bien importante. En el 1967, el doctor Arbona, que en ese momento era el secretario de Salud de Puerto Rico, se hace la decisión de mudar todo el hospital regional de Bayamón con todas las cucharas y tenedoras y todo, médicos y enfermeras, a lo que ustedes conocen como hospital universitario. Y ahí es que entonces se establece el hospital universitario. En el 67, la decisión es de abrir las puertas, de mover, todo el hospital universitario a lo que conocemos entonces como el Centro Médico de Puerto Rico. Y se hizo básicamente lo mismo. Toda la facultad, todos los servicios que se daban en el hospital universitario se transfieren al edificio central, que se llama Centro Médico y ASEM en este momento. Y dejan el hospital universitario como el hospital para los encamados. ¿Qué pasa? Todos los programas de residencia, entonces, la base de esos programas cambia al centro médico, que se llama, es el nuevo taller clínico del centro médico. Y ahí es que entonces hay la oportunidad para desarrollar aún más la residencia y otros programas que surgen. Debo indicar que la residencia de radiología fue la primera residencia originaria en el hospital universitario. Y la segunda residencia en mi mundo académico, según mis números, es neurocirugía, con la gran ayuda del doctor Rickinson, Álvarez Chuden, doctor Guzmán López. Nosotros, por razones obvias, nos identificamos mucho porque trabajamos juntos para hacer todos los procedimientos neuroquirúrgicos, neuroradiológicos, antes de surgir la tomografía computarizada, que surge en el 1981, estando el doctor Álvarez Echudez como secretario de Salud y yo jefe de radiología del centro médico. Una vez se inicia la tomografía computarizada, cambia radicalmente la medicina, particularmente la neurocirugía y la neurología, porque ya tenemos un instrumento que eliminó de cuajo la arteriografía que hacíamos, la ventriculografía y la neumoencefalografía, y lo convierte en un procedimiento más fácil y más accesible al paciente. A través de esos años, luego surge la resonancia magnética, que todavía aún más, yo digo, simplifica y complica la medicina moderna, porque ahora tenemos tantas tecnologías que a veces se utiliza un poquito más allá de lo que se debe usar. Pero eso es parte de la situación de servicio y academia. Desde el punto de vista académico, yo me dediqué en la parte clínica más bien a enseñanza, one-to-one, uno a uno. Yo soy de la escuela que el residente, sea de radiología, sea de neurología, neurocirugía, tiene que tener al lado físicamente al maestro. Ahora estamos en la época virtual que tiene o sea, se puede usar en miles de cosas, pero en la academia todavía funciona el one-to-one, la relación personal. Eso es importantísimo. Doctor,
usted ha sido parte, ¿verdad?, de lo que sería la historia del programa de radiología dentro de nuestra escuela, pero también le quisiera hacer la siguiente pregunta. Nosotros aquí en Puerto Rico tuvimos, de las muchas cosas buenas y malas que han pasado, tuvimos una tragedia en los años 80, que fue el incendio del Dupont Plaza. Cuéntenos cuál fue su participación y la participación de la Escuela de Medicina en ese suceso. ¿Cómo no? El 31 de diciembre del 1986 surge el Dupont Plaza, el fuego del Dupont Plaza, una tragedia para este país. Prácticamente el mismo día, pero al otro día, que fue en realidad radiología con el departamento de anatomía de la escuela, con el departamento de patología, empezamos a hacerle radiografías a cada cadáver calcinado. 84 cadáveres. Y el complemento total de radiología, patología, la escuela de dentistería, FBI y los familiares de los muertos, nos acoplamos para ir poco a poco identificando a cada uno de esos cadáveres y se identificaron todos, 84. Esto es una cosa que ocurrió extraordinaria y que fue un proceso, yo diría que fuera de este mundo, porque esto fue una tragedia de doble pespunte, como dice el jíbaro. Y la Escuela de Medicina fue la institución que hizo posible que eso. Doctor, quisiera hacer otra pregunta, y esta va dirigida hacia las publicaciones de las investigaciones dentro de nuestra escuela en el campo de la radiología. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál importante sí, es mira, ello? durante los primeros años, una vez yo regreso de Boston, pues me dedico a dar conferencias sobre la radiología y particularmente en los primeros años radiología pediátrica, que en ese momento era la subespecialidad elegante de ese tiempo, ¿verdad? En la radiología antes de que surgiera CT, tomografía computarizada. Pero yo tengo innumerables de conferencias que daba en Puerto Rico, en Estados Unidos, en China, en Japón, en Brasil, en España, etcétera, etcétera, etcétera. Y en particular hago mención a una enfermedad muy particular que se llama esquistosomiasis. En Puerto Rico existe la esquistosomiasis manzoni, bilharcia, y existen otras dos, japonicum y la de los árabes. Pero yo utilizo esa conferencia como un ejemplo de lo que cada uno de los estudiantes de medicina de nuestra escuela debería conocer. Eso es una enfermedad extraordinaria desde el punto de vista de estudio y se presta para que por lo menos cada uno de nuestros egresados que en alguna forma vaya a Estados Unidos o cualquier otro país tiene que conocer. Por alguna razón, yo tuve esa oportunidad y de hecho me convertí prácticamente en el experto de medicina tropical en Boston cuando estaba. Y cada uno de nosotros y ustedes los jóvenes que me están viendo tienen que conocer las enfermedades tropicales que nosotros sabemos de ellos. Doctor, si usted le pudiera dar algún consejo a probablemente un estudiante que está considerando la carrera de medicina y que quisiera estudiar con nosotros aquí en nuestra escuela y quizás también especializarse en radiología, ¿qué le diría? Bueno, lo primero que le digo es que si se dedica a hacer medicina, tiene que pensar que tiene una obligación para dar unos servicios a los pacientes. Vamos a empezar por ahí. Cada uno de nosotros, cada cual en lo suyo, el que trata al paciente directamente, el que le hace receta, el que lo estudia como radiología, es una cuestión de dedicarse. Eso es bien importante, bien importante. Y hay que hablar con el paciente, aquellos que tienen la oportunidad de interaccionar con el paciente. El radiólogo
por razones de puntos técnicos, se comunica con el paciente a través de unos estudios. Pero es importante que esos estudios de verdad sean estudios que sean claros y que no solamente el paciente, sino los familiares, importantes, que entiendan el lenguaje de ese radiólogo. Tenemos que entender que el lenguaje del radiólogo con los radiólogos es uno y el lenguaje del radiólogo con los pacientes y familiares es otro. Para que entiendan, no nos podemos ser muy pedantes cuando hacemos un informe, porque la tendencia es a mencionar síndromes, etcétera, y si lo menciona hay que explicarle al paciente y a los familiares y si posible escribírselo en el informe cuál es y qué significa. Eso es parte de todo. Médico, independientemente de su especialidad, es importante que tiene una responsabilidad de dar servicio a un paciente. Doctor Heriberto Pagán, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Gracias, amigo.